Muy bien, buenas noches, un saludo para todos. Les habla este servidor, José Luis Albarracín. Estoy contento, estoy feliz de poder compartir una vez más con ustedes. Para quienes no me conocen, este servidor de profesión médico, de especialista en medicina tradicional china, haciendo énfasis en una medicina holística. Haciendo énfasis en una medicina holística es lo que hace este servidor a través de la medicina tradicional china, donde buscamos hacer procesos de sanación, ya que buscamos que tanto el cuerpo como la mente y como el espíritu se conviertan en uno solo, como siempre han sido. Lo que pasa es que por el día a día y por la forma como manejamos nuestras emociones, nos desviamos y de alguna forma perdemos esa uniformidad. Bueno, bienvenidos entonces. Voy a saludar por aquí a las personas que se han unido con nosotros. Piedad Cárdenas, buenas noches, Piedad. También Chanrala se ha conectado esta noche con nosotros. Saidi Janet también está por aquí. Hola Saidi. Aprovecho también para pegarle un saludo a Mariela Fonseca y a todas sus amigas que nos ven desde Toronto, Canadá. Y bueno, para hoy tenemos un tema que ustedes nos han pedido que por favor le demos manejo, y es la ansiedad quita el sueño, ¿sí? Un motivo de consulta muy particular en la consulta es: venga doctor, es que estoy sin sueño, no logro conciliar el sueño. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es cuándo realmente se vuelve preocupante ese motivo de consulta y cuándo puede ser una variante, digámoslo de alguna forma, normal, ¿sí?, en algunas personas. Entonces, para poder diagnosticar o poder de alguna manera catalogar que hay un trastorno del sueño, se tienen que cumplir dos características. Y esas dos características es que la persona que refiere que no logra conciliar bien el sueño, por lo menos tenga una frecuencia de un trastorno del sueño durante 3 días a la semana, ¿sí? Es decir, que esté teniendo dificultades para dormir, para conciliar el sueño o para sentir que el sueño es reparador, por lo menos 3 días a la semana. Y que esto lleve por lo menos 3 meses, ¿vale? O sea que cuando una persona lleva casi 3 meses con esta alteración del sueño, ¿sí?, y se le está repitiendo con una frecuencia de 3 veces por semana, podríamos empezar a decir que realmente tiene un trastorno del sueño y que hay que empezar a investigar cuál puede ser la causa que esté llevando a ello. Entonces, lo primero que hay que hacer es idealmente buscar a un terapeuta que te pueda enfocar y que pueda revisar cuál puede ser la posible causa, ya que el trastorno del sueño puede tener muchas causas que estén llevando a que la persona no pueda conciliar un sueño reparador. Lo otro que hay que tener en cuenta es qué es lo que refiere el paciente como un trastorno del sueño, ya que muchas veces creen o que simplemente porque se demoran un poco para dormir o porque se levantan muy temprano en la madrugada, ya eso lo podemos llamar un trastorno del sueño. Una pregunta fundamental que se debe hacer a alguien que tenga dificultades con el sueño es la siguiente. Al día siguiente, después de dormir, la pregunta que hay que hacerse es: ¿logré de alguna manera repararme con el sueño que tuve? Es decir, me siento renovado, me siento descansado, me siento con energía, con fuerzas para este nuevo día. Si la pregunta es sí, independiente de que te hayas dormido tarde, de que te hayas levantado en la madrugada para ir al baño o que te hayas levantado muy temprano, si realmente tú refieres que estás con ánimos, que fue reparador el sueño y que ya no hay más sueño, ¿sí?, o sea, que estás activo, alerta, es un buen signo de que lograste tener un sueño reparador. Esa es una pregunta fundamental,
porque pueden haber variables en las personas. Hay gente que puede dormirse más temprano, hay gente que puede levantarse más temprano, hay gente que se puede levantar una o a veces hasta 2 veces en la madrugada ocasionalmente porque tiene sed o porque quiere ir al baño, por ejemplo. Entonces, esa es la pregunta clave. Preguntémonos, ¿realmente el sueño que acabé de tener es reparador? ¿Me siento con energías para este nuevo día? Bueno, cuando miramos las posibles causas que nos pueden estar robando el sueño, hay que dividirlas en varias categorías, ¿cierto? Una de ellas es mirar la parte laboral, ya que muchas personas por sus jornadas laborales cuando son nocturnas pueden llevar a que realmente tengan un trastorno del ciclo circadiano, ¿verdad? Entonces hay que revisar si es como causa del trabajo. Esa es una primera causa. La otra es la exposición a la luz eléctrica, ¿sí? Hoy en día estamos inundados por luz blanca en nuestras casas, en las oficinas, en los lugares de trabajo, en los centros comerciales, en la habitación inclusive. Y eso hace que nuestra retina, que es la parte, digámoslo así, que se conecta con nuestro sistema nervioso central internamente a través del ojo, perciba luz, perciba luz, perciba luz, entonces se mantenga activo y sienta que está de día, ¿vale? Entonces hay que revisar también ese tema si es que estamos muy expuestos a estas luces blancas. Pero bueno, hoy queremos enfocarnos precisamente cómo el trastorno emocional, como cuando no sabemos manejar nuestras emociones, en especial el miedo que nos lleva a tener ansiedad, nos quita el sueño. Y esta es quizás la principal causa de que tengamos un trastorno del sueño. Vuelvo y repito, cuando tenemos momentos de ansiedad o momentos de miedo. Pero bueno, para poder entender un poco mejor esto, yo quiero contarles un poco cómo funciona el sueño. Resulta que el sueño, para que se pueda dar en nuestro cerebro, para resumírselo de alguna manera, necesita como un estímulo exterior y una sincronización interior. Es decir, el estímulo exterior es todo el tema de lo que tiene que ver con el ciclo de la luz y la oscuridad, ¿vale? Ya que cuando hay exposición a la luz, nuestro cerebro percibe, obviamente, que está de día. Y nuestro cerebro está diseñado para que cuando esté de día estemos activos, podamos laborar, ejecutar tareas, ¿verdad? Y se aumenta la producción de adrenalina, se aumenta la producción de cortisol y eso nos mantiene activos. Pero una vez empieza a llegar la noche, empieza a caer, digamos, de alguna forma el sol, por decirlo de esta manera, nuestro cerebro empieza a percibir que es hora de descansar, que es hora de apaciguar, es decir, que se nos invita a entrar en un ritmo mucho más lento, ¿verdad? Por eso es tan importante escuchar esos estímulos externos que hacen en nuestro interior que ese reloj biológico o ciclo circadiano que tenemos internamente en nuestro cerebro nos invite a estar vigilantes durante el día y a tener somnolencia o sueño durante la noche. Bueno, aprovecho por aquí para saludar a Lina María, que se ha conectado. Buenas noches, Lina. Por acá Luz Marina Loaiza, qué bueno verte por acá, Luz Marina. También Adrián Uribe, que se ha conectado con nosotros. Son todos bienvenidos. Si tienen alguna pregunta frente al tema del sueño, cómo las emociones nos quitan el sueño, cómo podemos recuperar esa fisiología del sueño, pues pueden aprovechar para hacerla en este momento, bien sea los que nos están acompañando esta noche en Facebook o también los que se nos están acompañando en Instagram. Entonces, como veníamos diciendo, ese reloj interno que tenemos en nuestro cerebro nos permite ir acomodándonos de acuerdo a si está de día o si está de noche. Y también obviamente hay estímulos externos que nos pueden invitar a dormir. Por ejemplo, puede estar de día, pero si entramos en una habitación y todo se cierra, minutos después va a aumentar la producción de melatonina y esto va a llevar a que nos induzca el sueño. Asimismo, si por ejemplo, como decíamos ahora al inicio, estamos laborando y llegó la noche y seguimos laborando, bien sea en nuestras oficinas,
en el lugar de trabajo o en las casas donde vivimos y hay una fuente luminosa muy fuerte, nuestro cerebro va a creer que entonces sigue de día y realmente eso nos va a llevar a estar estimulados y a estar activos. Entonces, es muy importante reconocer ese fenómeno de la luz en nuestro organismo, ya que cuando baja la cantidad de luz y así lo percibe el cerebro, nuestra glándula pineal empieza a producir una hormona que se llama la melatonina. Y en la medida en que la melatonina se aumenta, hay unos cambios a nivel cerebral y a nivel de otros órganos que nos llevan a que poco a poco se enlentezcan nuestras funciones. Ojo, no es que se apague el funcionamiento de nuestro organismo, no, a que se enlentezca, pero nuestro organismo igual sigue funcionando y es más, nos invita a dormir para hacer reparación celular a nivel de todos los tejidos y a nivel del cerebro, mientras la melatonina se va aumentando y se mantiene elevada durante el ciclo de sueño. Por aquí nos pregunta Diana Betancourt, ¿qué tan recomendable es tomar melatonina? Bueno, esa puede ser una buena opción, Diana, ¿sí? Inclusive cuando no se quiere llegar a medicamentos o fármacos para tener que inducir el sueño, una de las estrategias y recomendaciones, además de la higiene del sueño, que ahorita hablaremos de ella, puede ser tomar cápsulas de melatonina, ¿sí? Se recomienda tomarlas en la noche, por ejemplo, antes de ir a dormir y puede ser una posibilidad para mejorar ese ritmo del sueño y de una forma muy natural, claro que sí, Diana. Pero otra recomendación importante, ya que estamos hablando de cómo mejorar ese sueño que nos quita la ansiedad, es buscar la higiene del sueño. Miren, la higiene del sueño es mirar las infinitas estrategias que pueden haber para que nuestro cerebro pueda percibir mejor ese momento. Entonces, uno, buscar hábitos que nos inviten a que el sueño se vuelva un poco repetitivo. Esto quiere decir, preferiblemente, buscar la misma hora para dormir, ¿sí? Segundo, buscar hacer cosas que nos permitan relajarnos antes de ir a la cama. Puede ser un baño con agua caliente o un baño con agua fría. Puede ser, si es posible, un masaje, por ejemplo, ¿sí? También algunas personas, por ejemplo, a veces toman una aromática y no, o que no sea un té, porque el té puede a veces activar, más bien una aromática. También se recomienda dentro de esta higiene del sueño que por lo menos 2 horas antes se haya cenado para que el estómago no esté lleno y así sea mucho más fácil dormir. No sé si a ustedes les tocó, pero yo recuerdo que mi abuela me decía que, por ejemplo, si uno se acostaba con el estómago lleno, tenía pesadillas. Bueno, eso de algo cierto tiene, ya que cuando realmente nos acostamos con el estómago muy lleno, nuestro estómago está tan activo que puede haber reflujo gastroesofágico y eso permite que el sueño no sea profundo, por ejemplo. Aquí aprovecho para saludar a Sonia. Bienvenida, Sonia. Bueno, por aquí Lina, por ejemplo, nos está preguntando, yo tomo alprazolam y trazodona en la noche. Bueno, Lina, estos dos medicamentos, digamos que de alguna manera son bastante fuertes para poder lograr dormir. Cuando un terapeuta decide mandar un fármaco como el que tú estás tomando, ¿sí?, que producen de alguna manera somnolencia y que invitan a inactivar un poco el cerebro, es porque el paciente puede llevar mucho tiempo sin lograr conciliar el sueño. Y esto lleva a que le permite de alguna manera poder mejorar esa posibilidad de dormir. Entonces el alprazolam y el trazodona se pueden recomendar más bien por periodos cortos. Lo ideal sería no tomarlo más de 6 meses y buscar otras alternativas más naturales o como la higiene del sueño, como les decía ahora, buscando también estar en espacios muy oscuros y sin ruido que inviten a dormir. Bueno, por aquí aprovecho que alguien me solicitó entrar. Estamos con, a ver si se deja ver en la pantalla, por aquí.
Bueno, en este momento no tenemos a nadie. Nos está preguntando Luz Marina Loaiza. Cuando una persona sin ninguna razón se siente como ahogada, sin poder respirar, perdón, yo me ubico por acá. ¿Qué podría hacer y qué hacer ante esta situación? Bueno, resulta que muchas veces cuando tenemos ansiedad, ¿sí? Nuestro corazón se pone a latir muy rápido, ¿verdad? Y al latir muy rápido, entonces esto hace que nuestros pulmones tengan que respirar más rápido. Y cuando dormimos, lo que buscamos es que suceda totalmente lo contrario. Es decir, que nuestro corazón, por ejemplo, lata mucho más despacio, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que buscar es hacer una respiración lenta y profunda. Es decir, buscar que se infle más el abdomen más que el pecho. Y estoy casi seguro que después de estar practicando ese tipo de respiración, por lo menos unos 10 minutos, ocurre algo muy bonito que se llama sincronización cardiopulmonar. Y es que el corazón empieza a trabajar más lento y más despacio porque la respiración abdominal nos llevó hacia esto. Entonces uno empieza a notar que si el paciente tiene dificultades para dormir porque siente como presión en el pecho, si logra respirar profundo y lento, va a lograr que su corazón también empiece a moverse más despacio y esto baja los niveles de ansiedad. Por eso es que se hace tanto énfasis en practicar la respiración abdominal, porque si respiramos de manera abdominal por lo menos 10 minutos, después de esos minutos el corazón también va a enlentecerse y eso genera serenidad. Eso hace que los músculos se vuelvan menos tensos. Eso hace que la frecuencia con la que producimos las ondas a nivel del cerebro en ese momento cambie. Y eso, después de pasar por ese relax, nos invita a conciliar el sueño, por ejemplo. O sea que la respiración es una estrategia fundamental si queremos mejorar el sueño. Se puede hacer unos 10 minutos antes de ir a la cama, por ejemplo. Nos dice por acá Lina María que ella, en el caso del alprazolam y la trozona, pues toma cantidades muy pequeñas. Lina, ahí la recomendación es que busques algún terapeuta para intentar que no pases más de 6 meses tomando estos medicamentos. Y si ya llevas más de 6 meses tomando estos medicamentos, empezar a hacer un desmonte, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez va a ser más difícil salir de ellos, generan dependencia de este tipo de medicamentos y el cerebro, a medida que pasa el tiempo, hablo de meses tras meses, te va a pedir más cantidad. Y la persona, con tal de poder dormir, va a tener que llegar a aumentar esa cantidad. Nos dice por acá Sonia Extremaguina, que también ya se ha conectado con nosotros. Buenas noches, Sonia. Carolina González, bienvenida. Gabriela también es bienvenida. Nos dice Lina que entonces duerme muy bien, pero que hace 2 meses empezó a tener ataques de pánico en la madrugada. Ok, o sea que el reto entonces, Lina, es que busques manejar el problema que hay de trasfondo. Casi de cada 10 pacientes, 9 tienen alteración del sueño por algo que está ocurriendo atrás. Y ese atrás es que la ansiedad. Entonces se hace importante actuar más sobre la ansiedad que sobre el mismo trastorno del sueño. ¿Por qué? Porque si logramos con algunos medicamentos poder dormir más, eso no nos va a corregir la ansiedad o el miedo que tenemos o el trastorno de pánico. Hay que ir digamos, de alguna manera desenmascarar cuál es el miedo que nos está robando nuestra paz y vamos a confrontar ese miedo y vamos a notar cómo días o semanas después el sueño empieza a mejorar. Entonces, Lina, importante buscar un terapeuta para que te permita descubrir cuál puede ser ese problema que hay de trasfondo y de esa manera poder lograr conciliar mejor el sueño. No quiere decir que ya mañana tengas que dejar los medicamentos, pero con el apoyo de un terapeuta vas a poder ir confrontando cuál es el miedo o lo que te genera ansiedad y de esa manera ir poco a poco saliendo de estos medicamentos, ¿vale? Bueno, nos dice por acá Gloria, Amparo también se ha conectado esta noche con nosotros. Dice Gloria que lleva años tomando también medicamentos. Ok, bueno, Gloria, pero eso puede cambiar, ¿sí?
buscar como te digo, siempre la recomendación es, si ustedes quieren empezar a dejar de tomar los medicamentos, busquen un apoyo. Es muy complejo hacerlo solos, ¿sí? Ya que ese tipo de medicamentos genera mucha dependencia cerebral y hay que buscar estrategias, ¿sí? Desde el pensamiento, desde lo orgánico, desde lo fisiológico, psicológico, para que sea progresivo ese desmantelar dichos medicamentos, ¿vale? Porque si ustedes lo intentan hacer solas o solos, es probable que se frustren. Y lo he visto en los pacientes que a veces deciden dejar los medicamentos y empiezan a pasar muchas noches en vela y obviamente se irritan, llega el mal genio, los pensamientos negativos, se frustran porque creen que no lo van a lograr nunca y entonces recaen en las crisis de pánico, en las crisis de ansiedad o aumenta el miedo. Pero se puede, se puede. Yo he tenido pacientes que hemos desmantelado una gran cantidad de medicamentos o en algunos, sí, al menos bajar las dosis. Y eso es también importante, ¿vale? Nos dice por acá Lina María, yo siempre dormí muy bien, pero hace 2 meses, perfecto, lleva tomando eso. Dice por acá, Gloria, me han ayudado mucho tus charlas y he mejorado harto. Bueno, Gloria, qué rico, esa es la intención, que te hayan servido y que te estemos dando herramientas para que veas que el miedo es un visitante, pero que depende de nosotros si dejamos que ese miedo habite, haga cama y mejor dicho, se mantenga con nosotros, que ahí ya no es sano, porque entonces el miedo se convierte en ansiedad. Y esa ansiedad nos roba el presente, nos roba el disfrute y se nos va la vida ahí, ¿vale? Bueno, por aquí está Juan Carlos también, que se ha conectado esta noche. Juan, un saludo para ti. Qué rico verte por acá. También Yesenia, Jacqueline está por aquí con nosotros esta noche. Bueno, entonces, frente al tema de los medicamentos, como les venía diciendo, la intención no es que los cataloguemos como malos, no, de alguna manera sirven. La recomendación es tomarlos de una forma corta, como les decía ahorita, no más de 6 meses. Y lo más importante, hacer un acompañamiento, ¿sí? De todo este tema emocional que es el que de alguna manera nos está robando el sueño. Vean, si estamos pasando por un proceso de enfermedad, en este caso un proceso de ansiedad, tenemos que buscar cuál es el problema de raíz. No nos podemos quedar solamente con el síntoma. Quitar el síntoma es solamente como una cura. Es como si ustedes tuvieran dolor en la planta del pie y estuvieran tomando siempre acetaminofén para el dolor. Baja el dolor, pero ¿qué sentido tiene durar años tomando acetaminofén? Tenemos que buscar cuál es el problema de trasfondo para hacer un proceso de sanación. Y si miramos el pie y hay una piedra entre el zapato y el pie, pues lo que toca hacer es que quitar esa piedra y ahí hemos quitado el problema de raíz. Es lo mismo, los medicamentos pueden ayudarnos temporalmente, pero no podemos darle toda la responsabilidad a ellos, tenemos que poner de nuestra parte. Nos dice por acá Sonia, a veces paso días sin poder dormir y pues soy muy nerviosa y eso me causa mucho miedo. De todo, no he tomado ningún medicamento. Ahora me dijeron que el trastorno de ansiedad y me dieron clonazepam y fluoxetina. Muy bien, aquí por ejemplo tú notas cómo lograron diagnosticar que hay un problema de trasfondo antes del síntoma de no dormir bien y es el hecho de que hay un problema de ansiedad. La primera recomendación para ti es que más que decir que eres nerviosa, recordemos familia, de alguna manera nuestro reto es no identificarnos con la enfermedad, sino verlo como un proceso donde podemos aprender y crecer como seres humanos. Entonces, si decimos yo soy hipertenso, yo soy nervioso, de alguna manera estoy declarando que eso es una realidad continua y permanente. Entonces, algo sencillo y que puedes empezar a aplicar desde ahora mismo, Sonia, es que tú no eres nervioso. Que si hoy puedes llevarte algo para estar y dormir más tranquila, es que busques convencerte, pero por tu salud, de que tú no eres nerviosa, que tienes momentos donde el miedo o los nervios te visitan, pero eres un ser mucho más grande y maravilloso que lo que los nervios hacen en nosotros, ¿vale? Y el hecho de que estés tomando medicamentos puede ser una alternativa si sigues haciendo un proceso con la ayuda de un terapeuta para desenmascarar cuál es el miedo o el temor que hay en tu vida y de esa manera
dentro de unos 4 o 6 meses ir quitando los medicamentos, ¿vale? Dice por acá también que a veces hay mucho reflujo, eruptos. Bueno, hay que revisar cómo está el tema de la masticación. Recordemos que hay que masticar por lo menos 15 o 20 veces cada bocado para que nuestra digestión sea mucho mejor. Y si estamos hablando que la comida nos está quitando el sueño, la idea es comer poco en las noches, masticar bastante y esperar por lo menos 2 horas para ir a dormir. Bueno, nos dice por acá Lina María, que está practicando los consejos que hemos dado. Bueno, Lina, qué rico. Eso está muy bien. Inclusive me gustaría saber, ya que ustedes me dicen que han practicado tanto de lo que hemos dicho en estos encuentros, cuéntenme en qué es lo que más practican, si la respiración, el ejercicio, transformar los pensamientos, etcétera. Mientras continuamos aquí hablando, me van contando. Bueno, nos dice por acá Dina María que es una fans de José. Ah, bueno, qué rico que seamos fans de José, eso está muy bien. Estamos para servirles. Desde Calarcá, qué ciudad tan bonita. Por allá he ido 2 veces, Lina, y de verdad que es bien, bien bonita. Bueno, nos dice Lina que practica la respiración, el ejercicio, los pensamientos. Entiendo que esos pensamientos, Lina, son los pensamientos propositivos, que son los que nos permiten cambiar eso que creemos que es real. Nos dice Gloria, la respiración, aceptar, ese sí que es precioso. Y ese aceptar que el miedo nos puede visitar, aceptar que la vida no va a ser como queremos, aceptar que no podemos controlar todas las cosas, que hay situaciones circunstanciales, ¿verdad? Aceptar que somos seres de humanidad, aceptar que vivimos en un misterio, no tenemos todas las respuestas, nadie tiene todas las respuestas, lo que hoy es una verdad, mañana puede cambiar, por eso es tan importante estar abiertos al cambio para poder desmontar tantos paradigmas que nos visitan en nuestra mente y nos roban el presente. Muy bonito eso, Gloria, que nos acabas de mostrar, ¿no? Bueno, el tema de la respiración fundamental, vean, siempre lo hemos dicho en los encuentros, practiquemos la respiración abdominal. Yo recuerdo que el maestro José Luis Pailla, de la escuela donde estudié medicina tradicional china, la escuela Neiji, nos decía, vea compañeros, muchachos, donde la gente practicara diario 15 minutos de respiración abdominal, mejor dicho, los médicos no tendríamos trabajo, así de sencillo, no existiríamos los médicos. O sea, la respiración abdominal nos permite autoobservarnos, nos permite hacer procesos de regulación energética, nos permite depurar muchos pensamientos que no son saludables, nos permite armonizar nuestro corazón, nos permite armonizar nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmunológico. Vean, hoy en día la ciencia nos está mostrando con estudios que de cada 10 pacientes que tienen enfermedades, 7 enfermedades pueden resolverse por el propio organismo si sabemos sintonizarlo. ¿Cómo? Durmiendo más de 8 horas diarias, durmiendo por lo menos entre 7 y 8 horas diarias, practicando ejercicio, ¿sí? Meditando, respirando, sonriendo, ¿verdad? Gestionando las emociones, que es lo que venimos aprendiendo con todos estos encuentros. Entonces, miremos que realmente en nuestras manos está un alto porcentaje de mejorar nuestro sueño, ¿sí? De mejorar inclusive nuestros anhelos y nuestros deseos, si gestionamos esos pensamientos que nos visitan y que nos roban la tranquilidad. Nos dice por acá, Sonia, estás practicando la respiración, excelente, y el ejercicio, muy bien. Entonces veo que todas vienen practicando la respiración, eso es muy positivo. Recordemos que es una respiración abdominal, fundamental, familia, que movamos ese abdomen, que se hinche el abdomen durante unos 3 o 4 segundos y luego cuando exhalen y boten el aliento, que por lo menos duren exhalando siquiera casi el doble de lo que se demoraron inhalando. Esta es una información nueva para ustedes que tal vez nos están viendo por primera vez y vuelvo y les repito, cuando botamos el aire debemos demorarnos casi, no alcanza, pero casi el doble de lo que nos demoramos inhalando. Un ejemplo, tú cuentas, si tomas aire y te demoras unos 4 o 5 segundos,
Cuando botes el aire, te demorarás casi unos 8 segundos, por ejemplo. Bueno, entonces, retomando nuevamente el tema de cómo la ansiedad nos quita el sueño, revisemos cómo estamos con el ritual de ir a dormir. Busquemos que la cama esté higiénica, que esté agradable el clima. Me refiero a si hay que abrir una ventana, si hay que prender un ventilador o un aire. Y todas estas situaciones de un cuarto oscuro, sin ruido, un baño previo, haber comido por lo menos 2 horas antes, que no hayamos estado expuestos a estos equipos electrónicos, televisor, computador, tablets por lo menos 1 o 2 horas antes, facilita que nuestro cerebro entre en una forma más lenta y nos invite a dormir. ¿Ya? Una pregunta muy clave y muy importante que nos hacen es ¿cuánto tiempo debemos dormir? Antes se hablaba de que 6 horas, hoy en día los estudios nos están mostrando que realmente lo ideal sería casi que 7 horas y media a 8 horas. Pero en la práctica lo que suelo recomendarle a los pacientes es que busquen dormir por lo menos entre 7 y 8 horas. Eso es como un buen promedio. Ojo, estoy hablando de adultos, porque es entendible que los chicos tiendan a dormir más y los bebés muchos más. Si ustedes revisan, casi que los niños duermen la mitad del día, mientras que se van volviendo adolescentes, suelen dormir 10 horas más o menos, hasta que en la adultez lo ideal es llegar a entre 6 y 8 horas, ¿vale? Entonces, revisemos también eso, el tiempo. Pero además del tiempo, miremos que sea calidoso el tiempo que logramos dormir, porque existen excepciones. Hay algunas personas que pueden dormir inclusive 6 horas, a veces hasta 5 y media, y logran tener un sueño reparado. Pero bueno, ¿por qué es tan importante dormir? Vean, es demasiado importante dormir, porque durante el día estamos haciendo muchos procesos oxidativos. ¿Qué significa eso? Cuando me muevo, cuando corro, cuando como, cuando hago digestión, cuando me estreso, cuando respiro, etcétera, quedan algunos residuos metabólicos que pueden ser proteínas, células viejas, hormonas, etcétera, circulando o en algunos tejidos. Entonces, durante el sueño, permitimos activar una cantidad de situaciones o de funciones orgánicas que nos permiten reciclar las estructuras viejas, que nos permiten también hacer que nuestras células del sistema nervioso, o sea, el cerebro, descansen, reposen, pero a la vez las vamos llenando de nueva energía, ¿sí? Entonces, no es que quedemos como muertos, como dicen algunas personas, no, o que realmente todo se pare, no, 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 solo que empezamos a entrar en un ritmo de donde el organismo se vuelve un poco más lento en sus funciones, ¿sí? Por eso es que si comemos mucho también antes de dormir, y que muchas veces una situación que se da en las personas que tienen ansiedad, pueden aumentar de peso, porque toda esa glucosa, es decir, esa energía que queda disponible en el organismo, si no se gasta, se guardará como tejido graso, como tejido adiposo. Entonces, familia, pues realmente es una realidad que el miedo y sobre todo la ansiedad nos quita el sueño. Es nuestra responsabilidad revisar cómo estamos durmiendo, qué estamos haciendo para dormir, y si ustedes están logrando identificar qué es la emoción del miedo o de la ansiedad por lo que hay que hacer al otro día, por los pagos, por la economía, etcétera, por tantas cosas, ¿sí? La que les está robando el sueño, más que buscar algo, un medicamento o una situación que les pueda mejorar el sueño, tenemos que ir a la raíz del problema, que es ese miedo, descubrir qué es lo que nos está robando la paz y el presente, porque solo transformando y arrancando de raíz ese problema o ese miedo que tenemos, nos va a ser mucho más fácil conciliar el sueño. Nos dice por acá Diana, ¿cómo se hace cuando no hay el tiempo ni calidad? O sea, no se durmió las 7 horas en promedio y además no se logró reponerse, debido a que me toca despertarme hasta 3 veces en la noche porque debo acompañar a mi hija al baño. Ok, Diana, muy bien, mira. Definitivamente la vida está llena de situaciones y no se pueden controlar muchas de ellas, ¿sí? Una pandemia, un despido, el tener unos hijos y que dependiendo de la edad quieran pasarse a la cama con nosotros,
o los estamos despertando para que vayan al baño para no dormir, para no orinarse, o como te entiendo en el caso tuyo, te despierta para que lo acompañes al baño. Eso hace parte, digamos, de alguna manera de nuestras historias, ¿verdad? Ahí que se recomienda, pues como se interrumpió el sueño durante la noche o la madrugada, sería muy rico al día siguiente poder hacer una siesta, ¿sí? De por lo menos 30 minutos, en cualquier hora del día. Si se puede en la mañana, mucho mejor. Pero eso más o menos lograría compensar esa noche o esa madrugada tan difícil que acabaste de pasar. Esa es una buena estrategia, ¿sí? Yo recuerdo cuando hacía turnos como médico y pues eso a veces era un caos porque podía tener 2 turnos seguidos o uno cada 3 días, más lo que uno laboraba en el día, descompensaba mucho. Una estrategia que se recomienda para las personas que laboran de esta manera es hacer una siesta larga, hablemos de media hora durante el día. Bueno, nos dicen entonces que realmente lo que más han practicado es la respiración y eso sirve. Yo tengo pacientes que inclusive muchas veces cuando apagan la luz y ya están acostados, practican la respiración profunda y lenta para entrar en sueño y con eso logran mejorar su fisiología del sueño. Bueno, familia, quedamos abiertos a las preguntas que puedan tener. Recuerden, por nuestras redes pueden escribirnos al WhatsApp o dejarnos la información también en Instagram o en Facebook sobre cualquier pregunta que puedan tener. Les recuerdo que toda esta información queda en las redes. También los invito a que nos puedan seguir en el canal de YouTube que tenemos y que se puedan inscribir, que puedan tocar la campanita para que les pueda llegar la información cuando esté recién montada allí. Los invito a que la semana entrante nos vamos a conectar para el próximo live que tenemos. A través de las redes les iremos contando de qué se va a tratar, de qué vamos a hablar. Y recuerden, ustedes tienen un potencial gigante para hacer procesos de transformación y procesos de sanación. Bueno, por acá nos dice Sonia, ¿cómo se puede perder ese miedo que tengo? Recordemos que el miedo hay que abrazarlo, ¿sí? Porque lo que intentamos repeler, ¿sí? O bruscamente, digamos, no aceptar en nuestras vidas, más nos va a perseguir, ¿sí? El reto está en que abracemos las cosas, inclusive esas que nos puedan dar terror o miedo. Y al abrazarlas, como nos decía ahorita por acá Gloria, aceptar que nos pueden visitar y empezar a mirar cómo podemos hacer que ese miedo nos pueda servir para crecer como seres humanos en nuestra vida. Y en la medida en que logremos elaborar eso, vamos a notar que el miedo se va a ir dispersando y cuando menos lo pensemos, no se ha quedado en nosotros. Entonces lo que en algún momento fue miedo no llega a convertirse en ansiedad ni tampoco en estrés. Y eso es lo más importante. Muy bien, entonces nos vamos a despedir. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este tema. Los amamos y el próximo live va a ser dentro de 8 días. Muchas gracias y que duerman. Gracias.